7:18 para la hora. Eduardo Rodríguez, ¿qué nos traes? Hola, muy buenos días otra vez a todos. Les quiero platicar de esta noticia que se gestó desde el domingo, de la intervención o de la nacionalización de Freddie Mac y de Fannie Mae. Es una noticia que probablemente en México ha pasado un poquito por abajo del radar, pero que en los mercados financieros internacionales es lo que se sigue masticando hoy, que para los próximos 2 meses, 6 meses se va a seguir hablando. Ayer lo comentamos ampliamente en este programa. Yo lo sé, Eduardo, por supuesto que estuve muy atento. Sin embargo, creo que vale la pena analizar qué pasó y hacia dónde vamos a ir. Para empezar, bueno, pues ¿quiénes son este tipo de empresas? Son empresas patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos, es decir, son creadas y diseñadas desde el Congreso de Estados Unidos. Una de ellas... Que cotizan en la bolsa, curiosamente. Cotizan en la bolsa, sí, porque no eran hasta el domingo gubernamentales al 100%, más bien al 0%, no eran privadas al 100%. Es decir, se crearon, una de ellas, Fannie Mae, en 1938, después ya se hizo pública o se hizo privada, a partir de 1968, y se crea Freddie Mac en 1970. Estas dos manejan el 50%, o tienen en cartera el 50% de la deuda hipotecaria en Estados Unidos, es decir, 6 millones de dólares. O sea, eran los que garantizaban que si la gente no pagaba, entraban ellos a pagar esta deuda, ¿no? ¿Cómo 6 billones de dólares? Sí. 6 billones de dólares, así es, en español. A lo que se dedican estas empresas es, déjame ponerlo así, un banco tiene dos maneras de ganar a través del otorgamiento de un crédito hipotecario. El tradicional, el que conocemos en México, que llega Gaby, pide un crédito hipotecario y entonces el banco le cobra comisiones e intereses. Sin embargo, hay una segunda manera con la que el banco puede recuperar y más bien hacer una utilidad a raíz de ese crédito. Y es volteándose, si yo soy, por poner un ejemplo, Bancomer, me puedo voltear con Banamex y decirle, oye Banamex, te paso a Gaby como... Te vendo la deuda de Gaby. Te vendo la deuda de Gaby, exactamente. Estas empresas a lo que se dedican son a eso. Nada más que no lo hacen de manera individual, sino que voltean con Citigroup o con Bank of America o con cualquiera de los cientos de bancos que hay en Estados Unidos, y entonces lo empaquetan, dicen, ok, estos clientes, estos 100 clientes tienen este perfil, van a poder pagar o no, yo creo que sí, y por lo tanto eso lo transforman en un solo instrumento. Y ese instrumento se lo regreso a Citigroup, a Bank of America, etc. Si estas dos empresas tronaban o dejaban de funcionar, entonces habría un hoyo de 6 millones de dólares en el sistema financiero norteamericano. Ahora, ¿qué ganamos con esto? Bueno, como pequeño antecedente, en julio de este año se aprobó la ley o el Acta de Recuperación Económica Inmobiliaria en Estados Unidos, promovida por George W. Bush y evidentemente por Henry Paulson, quien es el secretario del Tesoro. A raíz de esto se crea el Federal Housing Finance Agency, es decir, la Agencia Federal para el Financiamiento de la Casa Habitación. Y entonces empiezan a investigar a Freddie y a Fannie Mae y se encuentran con que sus prácticas contables no son las adecuadas. No sé si les suene conocido o no, pero por supuesto que sí, esto ya lo vimos con Enron, con WorldCom, con muchas empresas en Estados Unidos. Entonces, bueno, se anuncia esto, se encuentran muy malos manejos y por lo tanto se anuncia que se van a nacionalizar. Y hacen 3 cosas, el anuncio es que corren a los 2 directores generales. Sí, los corren, pero ¿sabes qué? Para afuera. Pero se va, si patitas para afuera, uno se va con un gasto de indemnización de que lo corren de 14 millones y otro como puro, con 21 millones, por haber sido inútiles. Lo cual demuestra que igual que en México, a los inútiles se les premia. Así es. Pero bueno, los corren, quitan el dividendo de las acciones de estas 2 empresas, que eso es muy importante, y también soportan al 100% la deuda emitida por estas empresas. Se temía mucho que la deuda emitida por estas empresas también valiera 0 o centavos, como las acciones de Freddie y de Fannie, que están hoy cotizando en 0.7 y 0.8. Es un desplome total. Dólares. Exactamente. Total. Si tienes acciones de Freddie Mac o Fannie Mae, eres pobre. Eres pobre, ya perdiste todo. Con una caída del 83% en un caso y casi del 90% en la otra, ¿no? En un día.
Pero si lo ves en últimos 12 meses es prácticamente el 99%. No, bueno. O sea, esas acciones ya se fueron por el excusado. Ahora, ¿qué tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues por un lado, a nivel global, muchos bancos centrales y evidentemente bancos tenían en sus carteras, en sus portafolios, tanto acciones como acciones preferentes, como bonos de estas dos empresas. No sé si leyeron, y seguramente así lo hicieron, las declaraciones de Trichet, que es el mandamás de la política monetaria en Europa, de Shirakawa, que es el japonés, que hace exactamente lo mismo, y del gobierno del Banco Popular Chino. Los tres aplaudieron y vieron con muy buenos ojos esto. ¿Por qué? Porque estaban muy cargados en deuda de estas empresas. Esto le da estabilidad de corto plazo a los mercados, tan corto plazo que hoy ya las bolsas están bajando, es decir, fue un efecto de un día. Bueno, la de Tokio, pues el Nikkei hoy se desplomó ya, pero en serio se cayó casi 2%. Así es, y hoy las bolsas gringas ya estaban alrededor. Lo cual demuestra que no fue tan efectiva la medida como se hubiera esperado, porque la pérdida es tan grande que 200 mil millones de dólares no sirven para gran cosa. Sí, se habla de hasta 300,000, pero de todas formas el hoyo es mucho más grande. Estados Unidos tiene unas broncas estructurales terribles, le están dando 50 mil millones a la industria automotriz. Así es. De tan tronada que está. Así es. Digo, así es. Después de esto el bastión de capitalismo, un gobierno rescatando empresas que deberían quebrar. Papá gobierno. Perdóname. Si General Motors y Ford, yo no sé quién, no tiene el dinero y tiene que quebrar, va a tener que quebrar. Así es el capitalismo. Sí. Sí, Eduardo, sí, coincido contigo en esa parte. En la parte de Freddie y de Fannie, como son empresas que el gobierno creó, estoy de acuerdo, muy difícil que ellos reconozcan su error. Estoy de acuerdo, es como el Fobapro en México. ¿Sabes qué? Mejor hubiera quebrado toda la banca y empezar de cero. Sí. Porque esto es como cuando eres un paciente terminal, ¿verdad? Y te dicen, oiga, ahora le vamos a hacer esto, y te cortan el dedo, oiga, ahora le vamos a hacer esto, los típicos diabéticos, no, ahora la mano, ahora la pierna. ¿Sabes qué? ¿Ya para qué tanto, no? Claro. Sí, claro. Te vas a quedar muriendo igual. Así está la economía de Estados Unidos. Para concluir, Eduardo, nada más rápidamente. Bill Gross, ¿quién es? Es el Warren Buffett, pero de renta fija. Es decir, es el dueño de PIMCO, que es la empresa más grande en cuanto a los instrumentos de deuda. Él declaró que esto lo único que hace es que le amortigua la probable baja en tasas, en precios de los bienes inmuebles en Estados Unidos en 5 o 6%. Él habla de que deben de bajar un 20% de aquí a 12 meses. Con esto, pues deben de bajar alrededor de 15 puntos porcentuales, que de todas formas es un muy buen negocio. Digo, estoy para servirles, eduardo.rodriguez@tuitudinero.com. Les repito, eduardo.rodriguez@tuitudinero.com. ¿Y tu página? tuitudinero.com. Mi teléfono rápidamente, 5564-5553, 5564-5553. Gracias, Eduardo Rodríguez Dávila, te vemos el